Muy buenas noches con todos compañeros. El día de hoy nuestro grupo expondrá acerca del informe Taylor. El informe de la investigación sobre el desastre del estadio de Hillsborough es una de las investigaciones que fue supervisada por Lord Justice Taylor sobre las causas del desastre de Hillsborough el 15 de abril de 1989 como resultado de lo que había sucedido. En el momento del informe, 95 fanáticos de Liverpool habían muerto, de los cuales habría un fan que moriría aproximadamente en el año de 1993. En agosto de 1989 se publicó un informe provisional y el final se publicaría en 1990, en enero exactamente, los cuales intentaban establecer las causas de la tragedia y formular recomendaciones sobre la seguridad en los eventos deportivos para el futuro. El informe Taylor encontró que la principal razón del desastre fue la falla del control policial, por lo cual recomendó que todos los estadios principales tengan un modelo de asientos y que todos los espectadores con boleto deban tener asientos, en el lugar de que algunos o todos estén obligados a pararse. La Football League en Inglaterra y la Scottish Football League introdujeron regulaciones que requerían que los clubes en las divisiones más altas, es decir, las divisiones principales en el sistema inglés, cumplieran con esta recomendación para agosto de 1994. El informe indicó que el alojamiento de pie no es intrínsecamente seguro, pero el gobierno decidió que no se permitiría ningún alojamiento de pie. Otras recomendaciones del informe Taylor incluyeron puntos sobre artículos como la venta de alcohol dentro de los estadios, aplastar barreras, vallas, ya que muchos fanáticos de Liverpool habían muerto aplastados contra la cerca perimetral en este lugar. Asimismo, también los torniquetes, precios de boletos y otros artículos del estadio fueron restringidos. Gracias. Continuando con esta interesante exposición, Taylor fue designado para esta investigación. Hubieron dos partes. Una intermedia, por así decirlo, que fueron decisiones así en caliente, o sea, decisiones, lo primero que se le viene a la cabeza, eso lo decía. Y la segunda, informes generales, ¿no? Informes generales sobre todo este acontecimiento que realmente conmovió al mundo entero. Aproximadamente duró unos 30 días. Y en las recomendaciones que da Taylor, concluyó que la actuación policial del 15 de abril se rompió. Y aunque hubo otras causas, la principal razón del desastre fue la falta del control policial. La atención se centró en la decisión de abrir las puertas secundarias. Además, el saque inicial debería haberse retrasado, como se había hecho en otras sedes. Bueno, esto fue el tema de investigación y recomendaciones de este informe de Taylor. Ahora le doy pase a mi compañero Flavio para que continúe con la exposición. Control policial. Taylor descubrió que no había ninguna disposición para controlar la entrada de espectadores. Cuando se le preguntó por qué no habían tomado más medidas, los oficiales superiores de la policía respondieron que la política y la práctica no eran diferentes en el pasado y no tenían motivos para anticipar problemas. De hecho, las dos únicas ocasiones anteriores en que las gradas del Epis Name se habían utilizado para llenar la totalidad fueron en las semifinales de 1987 y 1988. El área de torniquete no podría hacer frente a la gran cantidad de personas que se le exigían a menos que llegaran de manera constante durante un periodo prolongado. Como resultado de la cantidad inadecuada de torniquetes, se ha calculado que habría sido necesario la entrada hasta las 3:40 p.m. Dado que los corrales 3 y 4 estaban llenos a las 2:50, el túnel debería haberse cerrado. El procedimiento estándar de los partidos de la liga era estimar el tamaño de la base de los fanáticos visitantes, determinar cuántos recintos deben abrirse y luego llenar cada área de pie, una a la vez. La capacidad oficial era de 2.200, pero el Ejecutivo de Salud y Seguridad descubrió que debería haberse reducido a 1.693. Se estima que más de 3.000 personas se encontraban en los corrales poco después del inicio a las 3 p.m. Lord Taylor consideró que la asignación de espectadores era irrelevante para el desastre, pues dijo: "No creo que la elección de los fines haya sido la causa del desastre. Si se hubiera revertido, el desastre podría haber ocurrido de una manera similar, pero para los partidos del Nottingham". Continuando con la exposición, ahora vamos a ver algunos factores agravantes, y uno de ellos era la acusación
aunque ahora ya desacreditada, de que el comportamiento de los aficionados de Liverpool contribuyó al desastre centrado en el consumo de alcohol antes del partido, y también los intentos de poder entrar al estadio sin entrada. Aunque Lord Taylor reconoció que estos agravaban la situación, eran factores secundarios. Las estimaciones de testigos sobre la cantidad de fanáticos que estaban borrachos variaron de una minoría a una gran proporción de la multitud. Aunque estaba claro que muchos fanáticos habían estado bebiendo, Lord Taylor declaró inequívocamente que la mayoría de ellos estaban ni borrachos ni peor para beber. Concluyó que constituían un factor agravante y que la policía, tratando de racionalizar su pérdida de control, sobreestimó el elemento de la embriaguez en la multitud. Otro factor agravante fue la posibilidad de que los fanáticos intentaran ingresar sin boletos o con boletos falsificados. La policía de South George sugirió que la llegada tardía de los fanáticos equivalía a una conspiración para ingresar sin boletos. Sin embargo, el análisis del sistema de monitoreo electrónico y los relatos de testigos mostraron que el número total de personas que ingresaron al final de Leipzig Lane estaban por debajo de la capacidad oficial del estadio. Los informes de testigos sugirieron que las entradas estaban disponibles ese día, y las entradas para el final de Leipzig Lane estaban a la venta en Anfield hasta el día anterior. El informe descartó la teoría de la conspiración. Le dejo a mi compañero Álvaro Fernández, quien seguirá ampliando la información. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la evasión policial y los efectos que tuvo la ley en los estadios de Reino Unido. Taylor concluyó su crítica a la policía de South Yorkshire describiendo a los oficiales superiores al mando como testigos defensivos y evasivos que se negaron a aceptar cualquier responsabilidad por el error. En un total, unos 65 agentes fueron llamados a declaración en la investigación, pero lamentablemente la declaración de estos agentes fue muy pobre. Es lamentable que en la audiencia y en sus presentaciones los agentes no estuvieran dispuestos a aceptar cualquier responsabilidad por los hechos ocurridos. Es más, culparon a los hinchas por haber llegado tarde al espectáculo y al club por no hacerse responsable de la seguridad del evento. El informe tuvo un impacto profundo en las normas de seguridad de los estadios de Reino Unido. Perímetro y vallas laterales fueron retirados y en muchos estadios se aplicó la ley de los asientos en los eventos deportivos. Uno de los primeros clubes en aplicar esta ley fue el Chester City en el Deve Stadium. Varias de las recomendaciones no se implementaron, incluidos los asientos para todos los deportes que no sea el fútbol. La ley de espectadores de fútbol contenía un reglamento que requería que los campos de fútbol estuvieran todos sentados según las instrucciones del secretario de Estado. Esto debía ser supervisado por la autoridad de licencias de fútbol. En 1992, el gobierno anunció una relajación de la regulación para las dos ligas inglesas inferiores conocidas ahora como League One y League Two. La ley de espectadores de fútbol no cubre Escocia, pero la Premier League escocesa eligió hacer que los estadios con capacidad para todos los asientos sea un requisito para ser un miembro de la liga. En Inglaterra y Gales, todos los asientos son un requisito para la Premier League y para la Football League, para los clubes que han estado presentes en el campeonato durante más de 3 años. A continuación, le cedo el pase a mi compañero para que diga las conclusiones del... Buenas noches. Las consecuencias del informe Taylor fueron muy radicales. Esto conllevó a que algunos clubes remodelen o reconstruyan su estadio. Caso que la mayoría no podía remodelarlo, entonces la mayoría lo demolió y lo volvió a construir. Esto dio paso a que los clubes comiencen a construir una especie de terrazas llenas de asientos y así poder dividir mejor a las barras, a los hinchas, a los espectadores, ¿ya? Esto ocurrió esto lo podríamos ver claramente en el Manchester United o en el Arsenal Blanco, que ellos remodelaron su estadio totalmente y hicieron esa especie de terrazas. Por eso que vemos actualmente en el fútbol inglés, la mayoría de los estadios son así.
También en la década de los 90, las consecuencias de este informe Taylor llevó que muchos clubes pierdan mucho dinero en reconstrucciones y remodelaciones. Esto perjudicó al fútbol británico, más que nada a Escocia y a Inglaterra. A partir de los años 90 hasta la actualidad, los clubes han ido copiando ese método de seguridad. Eh, Podemos verlo en Italia, podemos verlo en Francia, podemos verlo en España, más que nada, donde clubes tan grandes pueden invertir hasta más de 7 millones al año para poder tener una buena seguridad en su estadio. E incluso hay algunos clubes que cuentan con mucha mayor seguridad y cuentan con un arco ya detector de metal. También hay muchos clubes que ya tienen a todas sus barras y a toda su hinchada ya denominada en unas cédulas y los reconocen. En Europa es muy imposible encontrar entradas a último momento. No es como acá como en Perú, que tú puedes ir al estadio y están los revendedores. En Europa no vamos a poder encontrar eso gracias al informe Taylor, donde las entradas tienen que comprar mucho más antes. Están muy filtradas y es mucho la seguridad. Eso fue todo por hoy. Espero que mi equipo y yo hayamos dejado el tema claro y que ustedes lo puedan entender de la mejor manera. Eso fue todo y bueno, hasta la próxima con nosotros. Muchas gracias.